Primer debate presidencial en Estados Unidos marcado por intensos cruces, acusaciones y ataques personales. El presidente Donald Trump y su contendiente demócrata Joe Biden se midieron en un encuentro repleto de interrupciones y agresiones en el que ya es considerado como el debate más caótico en la historia del país. Ampliaremos desde Washington. Cuarto día de combates en el conflicto del disputado territorio de Nagorno-Karabaj entre las fuerzas de Azerbaiyán y de Armenia. Ahora el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió un cese al fuego inmediato y Rusia se ofreció como mediador, pero Armenia rechaza la oferta. Y Bélgica tiene nuevo gobierno de coalición. Tras 16 meses de haber celebrado elecciones parlamentarias y de no llegar a un acuerdo que permitiera un gobierno estable, 7 partidos acordaron una alianza liderada por el liberal Alexander De Croo, actual ministro de Finanzas. Ampliaremos estas noticias desde Bruselas. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Saludamos a nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Estados Unidos. Y es que Donald Trump y Joe Biden se enfrentaron por primera vez en un muy intenso debate desde Cleveland, Ohio. El presidente republicano interrumpió permanentemente al candidato demócrata, por lo que dominó toda la transmisión realizada por la cadena Fox, reconocida por su tendencia conservadora. Los intercambios más beligerantes se dieron en torno a temas como la composición de la Corte Suprema, el pago de impuestos, la gestión de la pandemia de coronavirus COVID-19, también la economía y, por supuesto, también las protestas contra el racismo policial. Veamos el resumen de la noche en el siguiente informe. Marcado por interrupciones y acusaciones mutuas, transcurrió el primer debate presidencial. ¿Te callas, hombre? El mandatario reiteró que le correspondía a él nominar al sucesor de la fallecida Ruth Bader Ginsburg, mientras que Biden pidió esperar a que haya un nuevo presidente para hacer la confirmación, argumentando el temor de que la nominación de Amy Coney Barrett, hecha por Trump, ponga en peligro el acceso a la salud asequible permitido por el Obamacare en plena pandemia. Él está ahora en la Corte Suprema tratando de deshacerse del Obamacare, lo cual le quitaría a 20 millones de personas su seguro de salud. Lo que derivó a la discusión del COVID-19. Estamos a semanas de una vacuna, estamos haciendo terapias, menos personas están muriendo cuando se enferman, muchas menos personas mueren. Hemos hecho un gran trabajo, lo único que no ha sido un buen trabajo y eso es por las noticias falsas, sin importar lo que uno les diga, ellos dan mala prensa, esto es noticias falsas. Este es el mismo hombre que dijo que para la Pascua el virus desaparecería. Cuando el clima caliente empezara, se iría, como un milagro. Y a propósito, tal vez podrías inyectar un poco de cloro en tu brazo y eso lo acabaría. Los impuestos de Trump, tema que preveía sería clave tras las revelaciones del New York Times, según las cuales no habría pagado nada en 11 años, pasó casi de largo. ¿Usted nos dirá qué tanto pagó en impuestos en 2016 y 2017? Millones de dólares. ¿Usted pagó millones de dólares? Millones de dólares, millones de dólares. Y usted podrá verlo, y usted llegará a verlo. Trump responsabilizó a los demócratas de los desmanes registrados al margen de las protestas contra la violencia policial y el racismo estructural, mientras que el ex vicepresidente evitó arremeter contra la policía. ¿Qué es la protesta pacífica? Cuando van por la mitad de la ciudad y acaban con las tiendas, matan gente por todas partes. Eso no es protesta pacífica. Él es racista. Sé mucho más sobre esto. El hecho es que hay insensibilidad racial. La gente tiene que ser consciente de lo que sienten los demás, de lo que los insulta. Entre las acusaciones de la noche, Trump dijo que Biden era un títere de la izquierda radical, a lo que el ex vicepresidente respondió que él era un títere del presidente ruso Vladimir Putin. Y vamos ahora a Washington para ampliar la información con Diana Castañeda, corresponsal de France 24. Diana, muy buenos días. Contanos cómo amaneció el país después de este debate tan particular. ¿Qué repercusiones se viven allí? Bueno, pues los comentarios al interior de las redes sociales por parte de los demócratas y, por ejemplo, en cabeza de la encargada de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pues muestran o piden que no se haga un segundo debate, ya que el presidente Donald Trump no puede seguir las reglas. Esto debido a que en varias oportunidades pudimos ver cómo interrumpía incluso al moderador. Pero también hay críticas a cómo el presidente aseguró no defender a los supremacistas
blancos o dio una respuesta no muy clara al respecto, y esto encabeza los principales titulares de la prensa, sobre todo porque en las redes sociales muchos grupos supremacistas blancos salieron a defender la respuesta del presidente Donald Trump. Por su parte, Biden aseguró que esta es una representación de lo que el presidente Donald Trump quiere mostrar a la nación, y es un presidente que divide, que crea conflicto y no alguien que brinda soluciones. Y por supuesto también hay muchos titulares alrededor de la crisis del coronavirus, las respuestas del presidente y los ataques personales entre los dos. El golpe más bajo, como califica la prensa, es el ataque del presidente Donald Trump hacia el hijo de Joe Biden. Diana, ¿y qué podemos esperar para el próximo debate, el segundo, para el que no falta mucho y además, sobre todo, teniendo en cuenta este antecedente tan particular, ¿no? Así es un debate que se espera tenga la misma dinámica, en donde el público pues tenga que tomarse una prueba de coronavirus para poder asistir. Será un público menor de 70 personas, la mayoría de ellos estudiantes de la Universidad de Salt Lake City en Utah, y básicamente pues este será el escenario perfecto para discutir temas de la plataforma, si se puede llegar a realizar un debate entre Kamala Harris y el vicepresidente Pence, en donde no haya tantos ataques, pues que muestren sus plataformas, sobre todo para los más jóvenes. Por eso escogieron este escenario de la Universidad de Utah, y también para llegar a los votantes de la costa este de los Estados Unidos, que tienen muchas preguntas sobre la recuperación económica. Igualmente se espera pues que en este debate se den las mismas pautas de discusión, que sean segmentos de 15 minutos, 6 segmentos en total, y lo que toca esperar para ver si los dos candidatos a la vicepresidencia tendrán, digamos, un sentido o un compromiso más amplio para poder discutir sus plataformas y no quedarse en la discusión bipartidista. Gracias, Diana Castañeda, por este reporte desde Washington, Estados Unidos. Avanzamos con más noticias porque el conflicto en el tan disputado territorio de Nagorno-Karabaj entra ya en su cuarto día de intensos combates entre las fuerzas de Azerbaiyán y de Armenia, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió un cese el fuego inmediato, una petición de la que Rusia se hizo eco y ya se ofreció como mediador, pero Armenia rechazó esta oferta, alegando que los combates no son una atmósfera adecuada para los diálogos. Durante la noche y el día, los combates continúan en Nagorno-Karabaj. Los intensos enfrentamientos entre los separatistas apoyados por Armenia y los azerbaiyanos han provocado docenas de muertes, incluyendo a varios civiles, sin poder establecer un balance preciso. La noche del martes, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en una sesión de emergencia. En una declaración unánime, los 15 miembros pidieron el cese inmediato de los combates. El Consejo de Seguridad expresa su apoyo al llamamiento del secretario general a ambas partes para que pongan fin a los combates de inmediato, calmen las tensiones y reanuden sin demora las negociaciones constructivas. Rusia está tratando de activarse en el frente diplomático. El presidente ruso habló esa misma noche con Nikol Pashinyan, el primer ministro de Armenia, pidiendo un alto el fuego. Moscú también está tratando de contener a Turquía, un aliado de Azerbaiyán. Armenia descartó una intervención rusa o internacional para negociar con Bakú, alegando que no hay una atmósfera adecuada, prerequisito para las conversaciones. Pashinyan también dijo estar preparado para una intervención militar en Ankara, a quien acusa del derribo de uno de sus aviones militares. Armenia y los armenios de Nagorno-Karabaj están ahora tras el accidente del caza F-16, expuestos a una amenaza directa de Turquía. Según nuestros datos, Turquía busca un pretexto para intervenir aún más en este conflicto. Acusaciones refutadas por Turquía, pero también por Azerbaiyán. Turquía nos ofrece apoyo moral, pero Turquía no participa de ninguna otra manera. En todo el mundo la ansiedad está creciendo. París, Berlín y Washington han pedido sin éxito un cese de las hostilidades inmediato. Familiares de ciudadanos hongkoneses detenidos por autoridades chinas marcharon para exigir su pronta liberación y también el acceso a abogados defensores que no sean elegidos por el gobierno chino. Se trata de 12 ciudadanos que fueron arrestados el pasado 23 de agosto por la Guardia Costera de China cuando interceptaron un barco que viajaba desde Hong Kong a Taiwán tras una ofensiva contra activistas pro democracia. Los 12 se encuentran actualmente detenidos en la ciudad de Shenzhen. Por su parte, el joven activista
activista pro-democracia hongkonés Joshua Wong, recientemente arrestado y liberado, instó a no rendirse frente a lo que considera una presión por parte de las autoridades de China. Un día antes del Día Nacional Chino, creo que no es momento de celebrar. Con la dura campaña impuesta por las autoridades de Beijing y con el presidente Xi queriendo silenciar las voces de los hongkoneses, tenemos que lanzar una señal clara al mundo. Incluso si tratan de arrestarnos, enjuiciarnos o incluso encerrarnos en prisión, no hay razón para rendirnos. Avanzamos con noticias del continente europeo porque tras 16 meses de haber celebrado elecciones parlamentarias y de no llegar a un acuerdo que permitiera un gobierno estable de coalición entre partidos liberales, socialdemócratas, conservadores y también ecologistas, Bélgica tiene ya un nuevo primer ministro. Se trata del liberal Alexander De Croo, actual ministro de Finanzas del país, quien va a sustituir a la primera ministra en funciones, Sophie Wilmès, cuyo mandato interino finaliza precisamente mañana. Y nos acompaña desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera. Hola, Esther. Bueno, ha costado mucho, ¿no?, formar este gobierno. Ya sabemos ahora quién lo va a liderar. Se trata de Alexander De Croo. Contanos quién es él. Buenos días, así es, han sido 493 días de negociaciones hasta formar un gobierno, es decir, un año y medio en que varias veces han estado al borde de la ruptura, pero aunque Bélgica está bastante acostumbrada, de hecho tiene un récord ya en 2011 en que tardaron más de 500 días en formar gobierno. El nuevo ejecutivo está liderado por un joven político, Alexander De Croo, de 45 años, pero que ya es conocido aquí en Bélgica porque, como comentabas, ya había sido viceprimer ministro del anterior gobierno, ministro de Finanzas y también ministro de Cooperación y desarrollo. De hecho, justamente como ministro de Cooperación, en múltiples ocasiones había dicho que él era un ministro feminista, que estaba a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, y justamente cuando Donald Trump retiró la ayuda a los países en desarrollo por la planificación familiar, Alexander De Croo, junto con el gobierno holandés, fue uno de los que promovió una nueva plataforma para ayudar a las mujeres en estos países. Además, dentro de la coalición se va a introducir un concepto nuevo en el Código Penal, el de feminicidio, algo que no existía hasta ahora y forma parte de estas negociaciones tan intensas. Esther, contanos cuáles son los retos que tiene por delante el nuevo primer ministro. Lo cierto es que este gobierno no lo va a tener nada fácil porque va a tener una durísima oposición por parte del Partido Nacionalista Flamenco, incluso también la ultraderecha, que aseguran que este gobierno es totalmente ilegítimo. También está la lucha contra la pandemia. Sí. Bélgica ha superado las 10.000 muertes y además los contagios no paran de subir en grandes ciudades como Bruselas o Amberes. Gracias, Esther, por este reporte. En otras noticias, bajo el nombre de Siéntete como en casa, Dior presentó el primer gran desfile en la industria de la moda tras el levantamiento de las restricciones por el brote de coronavirus. Y durante la Semana de la Moda de París, esta marca exhibe una colección de ropa mucho más cómoda. La Semana de la Moda de París se muestra más exclusiva que nunca. Este año, la asistencia al desfile de Dior estuvo limitada a 300 personas, contrario a los miles que suelen asistir habitualmente. Este fue el primer espectáculo presencial, tradicional, que lleva adelante una casa de moda importante de París desde el confinamiento impuesto en la primavera y resultó más silencioso de lo que están acostumbrados los invitados. Creo que está perdiendo un poco de su estilo. Es un poco triste. Todo el folclore de la Semana de la Moda ya no existe. Los eventos, los abrazos. Un eco del encierro en la pasarela. Las modelos presentaron una colección con un estilo de pijama suelto y fluido, una prenda adecuada para vestir y pasar meses en espacios interiores. Tenemos más vida privada, menos vida social, entonces nuestra relación también con la ropa es completamente diferente, porque creo que podría ser más personal, más en relación con nuestro cuerpo, con nuestro sentimiento. El evento se vio interrumpido por un infiltrado del movimiento Rebelión contra la Extinción, con una pancarta, un recordatorio que la industria de la moda produce el 10% de todas las emisiones de carbono de los humanos y es el segundo mayor consumidor del suministro de agua en el planeta. Y de esta manera finalizamos otra emisión informativa, pero los invitamos a continuar informándose en france24.com. Allí podrán acceder a las últimas noticias de América Latina y del resto del mundo y a los programas realizados por nuestros periodistas expertos. Como les decíamos, finalizamos otra emisión de noticias, pero quédense con nosotros porque hay mucho más en el resto de nuestra programación y como les decíamos en france24.com.